Percepción social, proceso a través del cual buscamos conocer y comprender a otras personas, en la cual analizaremos dos partes, comunicación no verbal y reconocer el engaño. La comunicación no verbal se basa en el lenguaje no hablado, los cuales tiene 5 canales básicos. El primero, las expresiones faciales. En este encontraremos 6 emociones básicas: la alegría, la rabia, el disgusto, el miedo, la tristeza y la sorpresa. De segundo veremos el contacto visual. Una mirada fija a veces es signo de ira o hostilidad. De tercero veremos el lenguaje corporal. Se refiere a gestos, posturas y movimientos. Este revela los estados emocionales. Por último veremos el contacto físico. Dependiendo de los factores, tocar a alguien puede sugerir afecto, interés sexual, dominación o cuidado. Ahora, para reconocer el engaño son 2 factores, los cognitivos y las microexpresiones. En el caso de este video, el primer video trata de ver cómo ella sonríe. Es una persona a la cual se le descubrió que mató a sus hijos, pero en primera instancia dio esta entrevista donde vemos que sonríe. Y en el segundo video, esta mujer realmente le mataron a sus hijos y ella, obviamente en el video se ve la diferencia de expresiones donde ella totalmente está devastada y ella puede, y obviamente se muestran sus expresiones no como en el primero, donde este video, el primer video trata de ver cómo ella sonríe. Es una persona a la cual se le descubrió que mató a sus hijos, pero en primera instancia dio esta entrevista donde vemos que sonríe. Y en el segundo video, esta mujer realmente le mataron a sus hijos y ella, obviamente en el video se ve la diferencia de expresiones donde ella totalmente está devastada y ella puede, y obviamente se muestran sus expresiones no como en el primero, donde la madre sonríe porque pues de alguna manera no le afecta de esa misma manera porque ella fue la que asesinó a sus hijos. Hablaremos de la atribución, proceso en el que buscamos identificar las causas del comportamiento de otros y así obtener conocimientos sobre sus rasgos estables o de suposiciones. Como ejemplo, podemos imaginar una persona que mató a otra. Después de haberlo hecho, se pregunta, ¿por qué lo hice? También podemos hablar de la teoría de la inferencia correspondiente de John Davis, que está basada en el cómo decimos como la observación del comportamiento de otras personas para extraer un juicio de alguien. Como por ejemplo, una mujer corriendo en el aeropuerto que va empujando gente no porque sea ruda, sino porque puede perder su vuelo. Como cuando hablamos de los efectos no comunes, cuando nos referimos a los efectos que son específicos y no son por algunos otros. Como por ejemplo, un joven guapo que trata medio mal a una muchacha. Así, él quiere vivir del dinero de ella y ella aún lo acepta porque quiere un novio guapo. Esto interviene como un aspecto no común. También podemos hablar de la deseabilidad social, que es cuando pensamos que como otro individuo se puede molestar por algo así. Podemos tomar como ejemplo a mi vecino que saca a pasear a su perro y orina en mi jardín. A mí me enoja y mi vecino se me queda viendo como que no logra entender por qué algo tan sencillo a mí me causa tanto enojo y problema. Bien, podemos hablar de la teoría de las atribuciones casuales de Kelly. Para poder entenderlo, lo podemos dividir de esta manera: en consenso, conciencia y distintividad. Como consenso, entendemos que el mayor número de gente respondiendo de la misma manera. La conciencia, la respuesta de un individuo de la misma manera en distintas ocasiones. Distintividad, responden de igual manera ante diferentes estímulos. También podemos encontrar otras dimensiones de atribución, como pueden ser internas y externas. Las internas hablan del comportamiento de otros bajo las condiciones en las que el consenso y la distintividad son bajas, pero con la constancia es alta. Las externas, cuando el consenso de la constancia y su distintividad son altas. En la cual, como ejemplo, podemos poner un camarero que coquetea con una dama. No podemos dar por hecho que todos los camareros coquetean con todas las clientes. O
que todos los clientes coquetean con el camarero. Sin embargo, podemos entender que este camarero puede hacérsele fácil el coqueteo. No quiere decir que todos los camareros coqueteen con las clientas de misma manera. También podemos hablar del aumento y la disminución, como manejamos las múltiples causas potenciales, como por ejemplo, cuando elogian tu trabajo ante todo el mundo y te sientes bien, pero después te llaman para realizar trabajo extra. Para lo cual, entramos a dos principios, al de disminución, que entra donde uno se pregunta si el elogio era genuino o era para que el trabajo extra no sea negado. O también como el principio de aumento. Crees que la jefa está realmente satisfecha con tu trabajo y por eso te entrega el adicional. También podemos hablar de la teoría de foco y de autorregulación. Esta teoría es donde se decide mostrar, por ejemplo, los resultados negativos para que todos estén enfocados en mejorar, pero en realidad todo está controlado. En la atribución también se trata las fuentes básicas de error, en el cual nos encontramos el sesgo de correspondencia. Esta es la tendencia de explicar las acciones de otros provenientes de sus disposiciones, incluso de situaciones claras. Ejemplo, un hombre llega a un encuentro y al entrar se le caen las gafas, sus libros y se le cae el café en su corbata. Lo catalogamos como torpe, lo cual nos lleva al efecto actor-observador, a lo cual se atribuyen causas externas a nuestro propio comportamiento y el de los otros de causas internas. Por ejemplo, si alguien se cae en la acera, lo tratamos de torpe, pero pudo haber sido que haya caído por el hielo que existe en la misma. También existe el sesgo de autobeneficio, a lo que pensamos, yo soy bueno, tú solo tienes suerte, lo que significa el atribuir nuestros propios resultados positivos a causas internas, pero los negativos a causas externas. Este sesgo puede llevar a tener problemas interpersonales. Estas personas perciben que ellas y no sus compañeros han realizado mayores contribuciones, por lo cual debemos tener mucho cuidado al pensar de esta manera. Hay varias aplicaciones de la teoría de la atribución, aproximaciones e intervenciones, como atribución y depresión. Depresión es el desorden psicológico más común. Se ha estimado que casi la mitad de los seres humanos lo padecen en algún momento de sus vidas. La mayoría de los individuos adoptan un sesgo autobeneficio. Los deprimidos adoptan un patrón opuesto. Atribuyen sus resultados negativos a causas internas. Sus fracasos pueden ser por falta de habilidad. Desgraciadamente, pocos se preguntan por qué están deprimidos y tienden a darse por vencidos en su vida. En terapias para las personas deprimidas cambian sus atribuciones, pero estas suelen ser muy difíciles. También podemos hablar de la atribución y el prejuicio. Una persona que pertenece a una minoría y fue rechazada por pertenecer a un grupo étnico racial específico, pero fue rechazada por falta de cualidades, por lo que piensas que esta persona es quejosa. Como ejemplo podemos establecer un estudiante afroamericano que atribuye su fracaso a discriminación. Sus mismos compañeros lo intracalifican por quejoso, a lo que dejan de afrontarse y tienen miedo a lo que son percibidos por los demás. Espero que esta información haya sido importante y facilite su conocimiento. Muchas gracias. Mi abuelita decía, mi hijo, la primera impresión es lo que cuenta. Las investigaciones nos han demostrado que la primera impresión que damos es primordial, ya que es causa de una enorme y firme percepción que damos e influye en las personas, la forma de cómo nos ven y la forma de cómo tratarnos. Ciertos puntos de la percepción social, tal como la atribución, necesitan mucho trabajo de la mente. No continuamente es simple obtener inferencias sobre los motivos o aspectos de los demás desde su comportamiento. En contraste, formarse primeras impresiones parece solicitar subjetivamente un poco de esfuerzo. Como redactó Salomón Hersh en un artículo
tradicional sobre este asunto. Nosotros miramos a una persona y de inmediato nos formamos una determinada impresión de su carácter. Una mirada, unas escasas palabras son suficientes para contarnos una historia sobre un asunto enormemente complejo. Ash aplicó estas ideas para entender la formación de impresiones, ofreciendo que no nos formamos impresiones por medio del simple aumento de todos los aspectos en las demás personas. Más que aquello, percibimos dichos aspectos relacionados unos con otros, de forma que los aspectos dejan de existir individualmente y en su sitio pasan a conformar parte de un todo incluido y dinámico. Hall sugirió una contestación ingeniosa. Le entregó a las personas listas de aspectos que en teoría habían permanecido en una persona que no conocían. Entonces le solicitó que indicaran impresiones de estas personas marcando en una lista más larga. Los aspectos que ellos sentían encajaban con la impresión de estas personas. La innovadora averiguación de Ash ha sido solamente el inicio del análisis de la formación de impresiones, el proceso por medio del cual nos formamos impresiones de los otros. Los psicólogos sociales hicieron un gran incremento en este sentido y ahora entienden más sobre cómo están formadas las primeras impresiones y de cómo éstas influyen en nuestros propios juicios y elecciones sobre los otros. Una razón para este incremento fue la adopción de una visión cognitiva sobre este asunto. De forma breve, tenemos la posibilidad de mencionar que los psicólogos sociales han encontrado de mucha utilidad este enfoque para analizar la formación de impresiones en términos de procesos cognitivos básicos, ejemplificando una vez que conocemos a otros, nos prestamos igual atención a todos los tipos de datos sobre ellos. Más bien nos centramos en determinados tipos. Aquella información que nos resulta de más gran utilidad, más todavía para conformar las primeras impresiones estables, debemos registrar diversos tipos de información en la memoria, de forma que podamos recuperarla después. Y desde luego nuestras propias primeras impresiones de los demás dependerán en cierta medida de nuestras características. Por cierto, vemos a los otros por medio de las lentes de nuestros aspectos, motivos y anhelos. Pensamos que una forma bastante eficaz de ilustrar el tipo de avance creado por esta visión cognitiva es por medio de una comparación entre los tipos de averiguaciones que habían sido llevadas a cabo sobre la formación de impresiones hace 30 años y el trabajo muchísimo más sofisticado en esta siendo llevado a cabo en la actualidad. A través de los años, se han hecho estudios que nos dicen que al conocer a otra persona, obtenemos bastante información sobre ella en un primer instante. Pero ¿en qué tipo de información nos centramos? Primero en la información sobre sus rasgos, valores y principios. Y ya después de esto pasamos a sus capacidades. Y adicionalmente pasamos más tiempo analizando los rasgos y valores negativos que los positivos, a lo cual le llamamos el efecto negativo. Y al hacer esto provocamos un desinterés sobre las capacidades de la persona, pues sabemos que el individuo en cuestión no será una buena persona. Sabiendo esto, veamos la naturaleza de las primeras impresiones y nuestros motivos para formarlas. Se considera que cuando hacemos juicios sobre otros, recordamos sus conductas y basamos nuestra impresión en ello. Combinamos todos los atributos que percibamos para hacernos una impresión de la persona, pero claro que tal impresión puede cambiar con el paso del tiempo y la experiencia que tengamos con el individuo. Usualmente basamos nuestras impresiones colocando a las personas en grandes categorías sociales con las cuales ya estamos familiarizados, por lo que sabemos de estos grupos sociales. Pero si estamos motivados a ser más precisos, entonces podemos centrarnos en las personas que conocemos, más como individuos que poseen una colección única de atributos. Aunque parezca que formamos impresiones muy rápido y sin esfuerzo, la realidad es que emergen de procesos cognitivos relacionados con el almacenamiento e integración de información. Así que está ocurriendo más de lo que se aparenta. Entonces, ¿cómo podemos usar las impresiones a nuestro favor para parecer buenas personas?
Esto se hace realizando una autopresentación, porque así podemos tener ventaja en muchas situaciones, principalmente con las técnicas de la automejora, que es cuando incrementamos nuestro atractivo frente a otros, como cuando nos arreglamos con nuestra mejor ropa, usamos accesorios llamativos, etcétera, etcétera. Y la otra es la mejora de otros, cuando hacemos sentir bien a la otra persona, generalmente haciendo una buena atmósfera y adulando sutilmente, prácticamente lo que hacemos con una posible pareja. Mientras se usan estas técnicas correctamente y con moderación funcionan, de lo contrario obtendremos reacciones negativas. También debemos tener en cuenta la carga cognitiva, especialmente cuando causar una buena impresión es muy demandante y tenemos mucho que analizar y realizar, como cuando nos hacen una entrevista laboral, pues nos centramos en nuestro conocimiento y habilidades más que en la impresión. Pero a veces, especialmente si somos introvertidos, mantener la mente en otras tareas facilita la autopresentación, pues creamos una distracción cognitiva. Finalmente, en cuanto a la precisión de la percepción social, sabemos que después de un breve encuentro con otros, tras unos pocos minutos hablando o incluso si solo observamos videos de sus comportamientos o fotografías de sus caras, parecemos capaces de formarnos impresiones acertadas de la posición de otras personas en varias dimensiones de la personalidad. Es decir, parece que las conocemos. Y esto de muchas maneras se puede lograr, como con las características físicas y el trato que se le da a ciertas personas debido a su apariencia. Así que de ahora en adelante hay que tener en cuenta que generalmente somos muy buenos acertando en nuestras percepciones sobre otras personas.